Buenas tardes, colegas. En un momento comenzamos. Empezamos. Bienvenidos, bienvenidas. Bien, muchas gracias, Amanda, y gracias a las personas que ya se conectaron. Vamos a iniciar porque en realidad tenemos bastantes contenidos que ver el día de hoy. Entonces, solo si me puedes dar permiso, por favor, Amanda, te agradecería. Listo. Gracias. Ok, aquí estamos. Ok, entonces, bueno, para iniciar, las dos presentaciones de hoy ya las tiene Amanda y las va a subir en unos momentos. Lo que incluye esta presentación, ya iniciamos la sesión pasada, eh, es básicamente todo lo que ustedes tienen en el documentito PDF que les elaboré, que es un resumen de esas tres distintas fuentes. Dos son de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y uno es del FBI y es, digamos, como las referencias más actualizadas y también, digamos, que tienen el respaldo eh, y la legitimidad, digamos, en torno a cuál es el estado del arte, digamos, de estos temas actualmente. Obviamente que los documentos, si ustedes los ven, tiene un énfasis en Asia del Este y esto es porque ahí es donde ha habido como una mayor digitalización de la sociedad y también es donde se ha propagado con mayor medida, digamos, la ciberdelincuencia, ¿verdad? Entonces tienen ese enfoque, pero nos sirve muchísimo para nuestra región porque entonces podríamos aprender y anticipar varias cosas, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, con relación a los contenidos de esta presentación. La siguiente que vamos a ver ya es sobre inteligencia artificial, defensa y el futuro de las guerras. Les he preparado ahí varios contenidos, incluyendo también como distintas fuentes para que ustedes puedan, digamos, introducirse al tema más bien, ver sus aplicaciones, ¿verdad? Y que ustedes tienen también un ensayo, que sería su último ensayo, con base en ese tema. Entonces, yo espero que los contenidos de esa segunda presentación les sean de inspiración para que ustedes también puedan hacer su investigación independiente y poder elaborar ese ensayo, ¿verdad? Y con eso completaríamos esa parte. Voy a anticiparme también a mencionarles que ya también Amanda tiene el instructivo para elaborar el policy brief, que es como el trabajo final que ustedes tienen que entregar, que tiene una puntuación de 40 puntos netos. Y bueno, si tienen alguna duda, siempre voy a estar abierto, estoy atento al WhatsApp para poder responder a esas inquietudes que ustedes tengan sobre la elaboración. Pero el instructivo ahí está. No estoy seguro si nos va a dar tiempo en la sesión para revisarlo,
porque voy a dedicar el tiempo de la sesión enteramente a los contenidos, pero quedo abierto a cualquier consulta. Y lo último es que ah, Amanda también ya tiene el examen, la segunda parte del examen en línea. Son 5 preguntitas que les puse ahí, ¿verdad? Sobre los temas que vimos la sesión pasada, los que vamos a ver hoy. Y entonces, pues con eso vamos a completar ahí esa formación, ¿verdad? Y recuerden que, digamos, tanto los ensayos como los exámenes en línea, con esas preguntas que yo voy formulando para ir cubriendo como algunos ángulos que yo considero relevantes e importantes, eh, son para ir profundizando, ¿verdad? Y la intención es con el policy brief, digamos, en aras del proceso pedagógico, ¿verdad? Es que ustedes logren ya hacer un análisis, digamos, eh, más concreto, ¿verdad? Más conciso, eh, y que veamos cuáles serían como algunas implicaciones y aplicaciones para nuestro contexto, ¿verdad? Ok, entonces, ya también aproveché estos minutitos para las personas que no se habían incorporado, pues ahorita espero yo que ya estemos más en línea. Bueno, tenemos 18 personas, pero vamos a iniciar. Entonces, la vez pasada hablamos de que hay dos momentos, digamos, de la aplicación de la tecnología eh, aunado a los ciberdelitos, ¿no? Entonces, hablamos por un lado que está la automatización y luego el proceso propiamente de la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, iniciamos hablando de la automatización y hablamos de la automatización de los mensajes de phishing, ¿verdad? Que sabemos que son, digamos, este envío masivo que se hace intentando de obtener información personal, ¿verdad? De las víctimas, ¿verdad? Y esto se envía por correos electrónicos o bien por mensajes de texto. Hablamos la vez pasada, o lo hemos venido mencionando varias veces, sobre los distintos niveles de alfabetización digital. Entonces, siempre los delincuentes van a encontrar personas víctimas, ¿verdad? Van a encontrar a sus víctimas con base, digamos, a esa premisa. Y para difundir, digamos, estos mensajes, pues tienen el apoyo de bots, pero también de software especializado que ayuda en este proceso. También mencionamos, voy a regresar un poquito sobre, digamos, la creación de estos sitios web falsos, eh, que lo que hacen es invitar a las personas a dar clic. Veíamos unas estadísticas acá del 1.2, se estima, ¿verdad? 1.2% de todos los correos masivos enviados globalmente son maliciosos, que esos son 3.400 millones de correos de phishing en cada día, ¿verdad? Yo les invité a que pudieran revisar su bandeja de spam y ver cuántos correos de phishing tienen ahí, porque seguro tienen más de uno, ¿verdad? Ok, entonces si bien las personas están conociendo más sobre los riesgos que implica el phishing, pues siempre hay, aunque sea baja la tasa de éxito, siempre hay víctimas y siempre termina siendo algo rentable para los criminales. También hablamos del phishing como un servicio y también hablábamos de que dentro de la dark web y digamos de los grupos o los marketplaces que pueden haber dentro de Telegram o de Line, por ejemplo, eh, ya se ofrecen el phishing como un servicio, ¿verdad? Entonces ya hay herramientas que simplemente entre ciberdelincuentes, pues alguien interesado la puede comprar y entonces ya con eso poder hacer sus fechorías, ¿verdad? Y que hablábamos también que terminan siendo programitas, ¿verdad? Y procesos automatizados que son de bajo costo y que hay pocos requerimientos técnicos. Entonces eso hace que aumente el número de cibercriminales, ¿sí? Porque bajó un poquito la barra técnica de conocimiento y que también son de bajo costo, ¿verdad? Hablábamos del ejemplo de 16 Shop o 16 Shop, que básicamente se ha utilizado por eh,
en más de 43 países, ¿verdad? Y lo que hacía es generar de forma instantánea eh, clonaciones de sitios web de marcas como Apple o PayPal, etcétera. Y la intención era que las personas simplemente eh, los crearan y luego enviaban los correos masivos de estafa y las personas daban clic, registraban sus datos personales pensando que iban ya a salir de la carretilla y que sí fueron estafados, ¿verdad? Ok, también comenzamos a hablar de el software malicioso y cómo se puede distribuir ahora a escala, partiendo de la distribución masiva de los correos. Dentro de eso van los enlaces para descargar software malicioso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden, digamos, escanear el buscador de una persona si alguien almacenó sus datos personales ahí? O bien hacer estos drive-by downloads, ¿verdad? Que serían unas descargas automatizadas sin requerir permisos del usuario para poder instalarse, ya sea un, un programita de secuestro de datos, ¿verdad? Que los identifica y luego los filtra, ¿verdad? Ok, entonces con esos software pues pueden manipular sesiones del buscador, recolectar datos de las personas o bien hacer transacciones directamente desde el dispositivo de la víctima. Hablamos también que una recomendación es tener el dispositivo conectado cuando uno en efecto lo esté usando, ya, porque cuando no lo estamos usando y está conectado a la web, no sabemos qué puede estar transmitiendo el equipo, ¿no? También hablamos de que este software malicioso puede estar, digamos, incluido dentro de aplicaciones, de, ya sea de dispositivos iOS, Apple, ¿verdad? O Android. Entonces, vienen disfrazados, ¿verdad? Uno los descarga, es un jueguito o algo así, solo para complacer al hijo o la hija, por ejemplo, ¿verdad? Y que si ahí tenemos problemas de virus que pueden robar nuestros datos, ¿verdad? Sabemos que regularmente piden información de pago, ¿verdad? Un ejemplo ahí es el Trojan Gold Digger, es uno que se ha identificado, ustedes lo van a ver en la bibliografía, pero es otra manera, ¿verdad? Y terminamos hablando de las operaciones de las redes de bots y digamos donde equipos que ya han estado infectados, entonces pueden funcionar bajo el comando de un bot master, ¿sí? Es alguien que los dirige o los comanda de forma exterior y estos pueden ser utilizados para distintas actividades que voy a mencionar en un segundo, pero pueden ser equipos desde un teléfono o puede ser una computadora o lo que llamamos el Internet de las cosas, ¿verdad? Entonces, digamos, un reloj inteligente, una cámara que está conectada a la web, ¿verdad? Una impresora que se conecta a la red. Entonces, ya cada vez menos vemos cables, ¿verdad? Sino las impresiones se hacen a través de la red y por ahí está la impresora, pero está conectada. Media vez algo está conectado a Internet, hay un riesgo, ¿verdad? Ya eso ha sido como una discusión ya que lleva un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, un conjunto de equipos infectados dirigidos por un botmaster, básicamente remotamente pueden comandar estos equipos para inundar un sitio web con tráfico, por ejemplo, enviar correo no deseado o hacer estos ataques de denegación de servicio distribuido para sobrecargar digamos, los servidores de alguna página, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, propagar el software malicioso. También hablamos de lo que se llama el credential stuffing o el relleno de credenciales, donde, digamos, han robado información de alguna persona o han comprado datos, por ejemplo. Sabemos que todos los sitios web siempre andan en las cookies, ¿verdad? Y hay distintas maneras en que pueden recolectar los datos, pero, digamos, si logran capturar información sensible de las personas o privada, ¿sí? Contraseñas, etcétera. Entonces, pueden aplicar eso a distintos sitios web, ¿verdad? Por ejemplo, empezando desde Gmail, por ejemplo, y si la persona ha estado utilizando estas mismas usuario y contraseña
y lo hacen en serie, digamos, para distintos sitios web, por ejemplo, lo más probable es que esa persona vaya a sufrir, eh, digamos, ataques en todas las plataformas, porque lo que hacen es acceder de forma automatizada a distintas plataformas y ver en qué momento logran el acceso, ¿verdad? Entonces, para ello se utilizan bots, que serían como programitas automatizados, ¿verdad? Y scripts especializados para hacer ingresos masivos, ¿verdad? Y también pueden utilizar lo que hablábamos antes, que son los botnets o las redes de bots. Entonces, distintos dispositivos infectados podrían venir y hacer ese proceso, ¿no? Lo que pasa ahí es de que ciertamente quien es el administrador de los sitios web del otro lado va a identificar una sobrecarga de la verificación, etcétera, y lo que va a hacer es bloquear el acceso a las cuentas, ¿no? Entonces, sí, sale afectado tanto la empresa, digamos, si es un banco, pero también los usuarios, obviamente, y a pesar de esto sigue siendo un proceso rentable. ¿Por qué? Por el alto volumen en que se hacen, digamos, estos procesos automatizados, ¿verdad? Porque recordemos que estamos en el proceso de la automatización ahorita, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Ok. Por el otro lado es también la automatización del fraude en línea, ¿sí? Y entonces, digamos, las llamadas que se hacen a personas, por ejemplo, hablamos, si ustedes saben bien ahorita, que son las granjas, ¿verdad? Las granjas de estafas o fábricas de estafas, si les quieren decir, y hay muchas personas trabajando ahí, ¿cierto? Y de hecho, como lo vieron en el video, ¿verdad? De la DW, es que muchas personas trabajan ahí, son víctimas, ¿verdad? Y son obligadas a realizar este tipo de llamadas y de hacer toda la ingeniería social para poder hacer que las personas hagan inversiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora con la automatización pueden hacer eso mucho más fácil, digamos. Siempre va a estar el componente humano, pero primero pueden hacer estas llamadas o mensajes de texto de forma masiva y si alguien responde, entonces ya puede empezar la interacción con una persona humana, ¿no? Entonces eso lo que hace es ayudar a llegar a más personas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que digamos, cuál va a ser el elemento de el gancho, ¿verdad? En estos procesos siempre es alertas de falsas de cuentas bancarias, ¿verdad? Su cuenta ha sido eh, atacada, ¿verdad? O violada, por ejemplo, y entonces usted necesita hacer una acción, ¿verdad? Lo típico, y lo hemos visto un montón aquí en Guatemala, eso sí, yo he recibido N cantidad de mensajes de notificación de entrega de paquetes, ¿verdad? Seguramente ustedes han recibido, o solo yo, no sé, pero sí, ¿verdad? Y ofertas de productos, y tal vez la inversión en criptomonedas es menos, pero la entrega de paquetes creo que a nivel Guatemala ha sido como muy, muy fuerte, ¿verdad? Y también el tema de las cuentas bancarias, que hay un tipo de fraude. Cuando hacemos cola, digamos, si han hecho cola en el Ban Rural o cualquier banco, siempre las pantallas ahí están tratando de, eh, digamos, sensibilizar a los usuarios de estos temas, ¿verdad? Lo que les decía es de que cuando una persona, una víctima ya se engancha, entonces viene el operador humano, se involucra, ¿sí? Y entonces de esa manera es como hacen el trabajo más eficiente, ¿verdad? Ok, y en todo caso siempre lo que desean es comprometer a las víctimas, ¿verdad? Bueno, por otro lado está el lavado de dinero automatizado, ¿sí? Y ahí hay dos mecanismos principales, pueden haber más, pero esto es lo que, digamos, está en la literatura, ¿verdad? Lo primero son las mulas de dinero o money mules, que le llaman. Entonces, lo que hacen es transferir dinero a cuentas que son ficticias, pero están controladas por un tercero, ¿verdad? Un ciberdelincuente. Entonces, están ahí de fachada, no las gestiona la persona cuyo nombre aparece, ¿sí? Sino es alguien más. Eh, y estas personas pueden estar reclutadas, digamos, a través de ofertas de trabajo o las mismas personas que están
trabajando, digamos, a través de un proceso de ingeniería social o en procesos de fraude, ¿sí? Entonces, a estas personas son las que postulan, serían como las cuentas en sí, son las mulas de dinero, ¿verdad? Y las personas son las que se ven afectadas ahí. Bueno, lo otro es, digamos, crear las cuentas falsas, o sea, estas cuentas de dinero, money mules, ¿verdad? Pero a partir de datos que han sido robados de personas, ¿verdad? Entonces, con base en eso, si tienen todo el historial y todos los datos de una persona, incluso su identificación, y de ahí vamos a ver más adelante cómo es que los deepfakes o los ultrafalsos o falsos profundos que les llaman, pueden ser utilizados también para crear una nueva cuenta, ¿verdad? Y entonces pasar algunos procesos que se llaman KYC, que es Know Your Client, ¿verdad? Que es como la debida diligencia en estos procesos, sobrepasar eso y entonces poder crear las cuentas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace el proceso de lavado de dinero? Es que, digamos, media vez las cuentas, que pueden ser varias, ¿verdad? Controladas por una persona, entonces lo que pueden hacer es diluir los fondos, ¿verdad? A eso les mencioné la vez pasada que le llaman smurfing, como pitufo, ¿verdad? Pero pitufiar los fondos, entonces un fondo grande viene y se diluye, pero no se queda ahí, sino que también hacer múltiples transacciones entre cuentas, ¿sí? Y distribuciones. Y entonces lo que hacen es ofuscar, digamos, ese elemento clave que es la trazabilidad, ¿sí? Y entonces si no tenemos trazabilidad, digamos, ¿a quién vamos a responsabilizar al final? ¿A todas las personas? Entonces son las dificultades. Yo creo que aquí hay alguien que ha trabajado en temas de trazabilidad de fondos. Yo tenía un amigo que trabajaba en la CICIG en su momento y ese era su expertise, ¿verdad? Un italiano. Entonces, viéndolo esquemáticamente acá, digamos, un ciberdelincuente controla múltiples cuentas, realiza múltiples transacciones con estas cuentas mula, ¿verdad? Básicamente, que ya hablamos cómo es que se genera, y entonces hacen el smurfing o hacen las distintas distribuciones, y si es cripto, entonces, digamos, pueden hacer como mezclas. El tumbler sería como la lavadora o la secadora, ¿verdad? Más bien la secadora que da esta vuelta, ¿verdad? Una tómbola básicamente. Con el dinero, entonces no se puede responsabilizar a nadie ahí, ¿verdad? Es complicado, eh, digamos, llegar al origen, ¿sí? Ok, entonces el tercero puede ser y es, digamos, en Asia, eh, Asia del Este, es el uso de casinos, ya sea en físicos o en línea. Y esto sí, no quiero sonar como muy estereotípico, pero digamos, en Asia sí hay una cultura muy fuerte de casinos, ¿sí? O sea, las personas sí les gusta mucho. Yo sé que en Estados Unidos también, o en ciertos, en Alemania, por ejemplo, sí, pero en Asia es como algo mucho más extendido, ¿verdad? Entonces, depositan fondos, ¿verdad? Que pueden venir de distintos eh, orígenes, ¿verdad? Criptomonedas, o una tarjeta, etcétera. Ingresan los fondos, pero ahí hay múltiples apuestas y pueden ser reales o ficticias y en esas apuestas pues van ganando, ¿verdad? O pueden perder, etcétera, ¿verdad? Digamos, va a depender la tónica ahí, pero el punto es de que el dinero ilegal pues va a ser lavado, ¿sí? Entonces, eh, finalmente, digamos, después de múltiples apuestas que pueden ser arregladas o no, entonces se saca el dinero y ahí es donde se dificulta el tema de la trazabilidad, ¿verdad? Y hay un retiro de esos fondos y recordemos que estos casinos también pueden funcionar y que no están suficientemente regulados en estos países de Asia del Este, los casinos en línea, ¿sí? Entonces eso agrega, digamos, distintos grados de dificultad ahí en términos de poder identificar el origen de los fondos, etcétera, ¿verdad? Y media vez han sido lavados los fondos, entonces ya se utilizan para transacciones legítimas, ¿verdad? Entonces poder comprar vehículos o propiedades, etcétera, ¿verdad?
va, va a depender del ciberdelincuente. Si lo viéramos esquemáticamente acá, pues tenemos los distintos fondos ilícitos, ¿verdad? Que pueden venir o que pueden integrar, digamos, al casino, ya sea, lo dije, ¿verdad? Virtual o físico. Entonces pueden haber las apuestas reales o ficticias, se pueden hacer múltiples transacciones y ahí es donde dificultan la trazabilidad y finalmente pues el retiro de los fondos ya lavados, ¿verdad? Entonces, y eso ya lo utilizan en eh, procesos legítimos. ¿Ok? Entonces, esa sería la automatización. Si ustedes quieren ver algunos ejemplos adicionales a lo que les acabo de mencionar, está en la hojita elaborada, ya compartida con ustedes para que la tengan ahí de referencia. Entonces, ahora quiero hablar de los usos de la inteligencia artificial. Y si alguien tiene alguna duda o comentario, pues lo pueden poner en el chat o abrir su micrófono y con gusto podemos conversar, ¿verdad? Ok. Ganas del tiempo, voy a seguir, pero por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme. Bueno, para empezar hay que hacer una introducción a los deepfakes o las falsificaciones profundas, ¿verdad? O ultrafalsos que mencionaba antes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la definición para empezar de un deepfake? Entonces, veamos esto, aquí me voy a detener un poquito, ¿verdad? Son texto, imágenes, audio o videos generados con inteligencia artificial mediante técnicas avanzadas de aprendizaje automático que crean representaciones muy convincentes, pero falsas, de personas haciendo parecer que han escrito, dicho o actuado de formas que nunca ocurrieron, ¿verdad? Entonces, lo que quiero destacar acá es que son los distintos formatos, ¿verdad? O sea, ¿por qué texto entra acá también? Y es básicamente, yo no sé si ustedes vieron ese capítulo de esa serie que era muy buena, no sé por qué dejaron de hacerla, ese Black Mirror, ¿verdad? Y entonces en Black Mirror hay una persona que es como adicta al teléfono y su pareja eventualmente le dice que no manejara cuando está leyendo y fallece, ¿verdad? En un accidente. Entonces ella lo que hace es solicitar un servicio donde todo el texto de todas las conversaciones de ellos, a través de un proceso de aprendizaje, entonces generan un robotito, un bot, digamos, un chatbot, perdón, donde ella puede tener conversaciones con él porque ha aprendido todo el texto de las conversaciones con él. Entonces, esto es clave porque, digamos, el estilo de escritura de alguien, ¿verdad? Su uso de palabras, la sintaxis, todo eso lo aprende en la inteligencia artificial. Entonces, el texto también es un elemento clave. No nos dejemos ir solamente por él. Y de hecho es más efectivo un texto Engel, muchas veces Engel, que una imagen. perdona que te interrumpa. Tu audio no se oye muy bien. No, Eh, no sé si bajaste el volumen por ahí. Revisa. no para nada. Ya se oye mejor. Ok. Creo que puede ser mi internet que se puede bajar. Pero me van diciendo, por favor, si no, creo que tengo unos audífonos acá y me los puedo poner. Entonces me van diciendo. ¿Verdad? Entonces decía que el texto también es sumamente importante, ¿verdad? No nos dejemos ir solo por el tema de imágenes o de audio, vamos a ver algunos ejemplos, sino que el texto también es clave, ¿verdad? Aquí del lado derecho, esto viene del documento de las Naciones Unidas. Digamos, aquí tenemos a un hombre que es transformado en una mujer, básicamente. Vean todos los pasos ahí, ¿verdad? Eh, y ciertamente los deepfakes van a requerir datos, ¿sí? Pero resulta que inicialmente el aprendizaje necesitaba muchos datos y ahora necesitan menos información para poder generarse, básicamente, ¿verdad? Y modelar y crear el contenido. Entonces, importante acá es de dónde puede venir esta información, ¿verdad? Información secuestrada, intercambio de mensajes que han sido solicitados. Digamos, yo puedo tener una conversación con alguien, le quería vender algo, me manda un audio, yo ya tengo datos, ¿sí? O les puedo solicitar, ¿verdad? La información que podemos nosotros publicar en redes sociales o en línea, eso puede ser utilizado para crear falsos, ¿verdad?
Hace, ¿qué fueron? 2 años, se recuerdan del caso en un colegio, ¿verdad? Que alguien utilizó imágenes de alguien para los desnudos. Después vamos a hablar de eso, pero solo para que sepan hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, la capacidad de los deepfakes en realidad es significativa y avanzada. Y yo creo que todavía lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero no hemos logrado comprender, digamos, la profundidad que han llegado, ¿verdad? Valga la redundancia con el deep, ¿verdad? De profundidad, pero es muy, muy avanzada, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es aprender y replicar las expresiones faciales a través de esto que vemos con la imagen de Obama, ¿no? Leer todas, todas las características, ¿verdad? Faciales, fenotípicamente también, y entonces poder replicar. Entonces, replicar esas expresiones labiales, faciales, perdón, la sincronización de los labios, las entonaciones vocales que van de la mano, incluso, y esto lo dice un software desarrollado por Microsoft, es el tono emocional, ¿verdad? De las personas y en contexto, ¿verdad? Que es algo muy característico humano, ¿sí? Eh, y también hay que decirlo, estos intercambios, ¿verdad? Ya sea de voz o de rostros. Entonces, digamos, si ustedes han en algún momento jugaron con la aplicación Facebook, la tenía antes, pero el principal ahora es Snapchat, ¿verdad? Que le gusta mucho a los niños o a los adolescentes. Es, digamos, cambia el rostro, se agrega un elemento, ¿verdad? Entonces lo hace de forma automatizada, ¿verdad? Ese es Snapchat, imagínense ya un programa especializado, ¿verdad? Entonces, eh, en tiempo real poder cambiar mi voz por la de un adolescente, ¿verdad? Que es una mujer, por ejemplo, ¿verdad? O cambiar mi rostro también, ¿verdad? Entonces, ha llegado a un nivel de avance de hacer esto de muy buena calidad, ¿sí? Y de forma sincrónica en tiempo real. Ok, entonces aquí hay un elemento, lo mencioné la vez pasada, brevemente, que era el surgimiento del lo que llaman el Dead Internet. Pero es una teoría como conspirativa, pero resulta que Sam Altman de OpenAI ahora como que ha comenzado a validar, él hizo un tweet sobre esto el año pasado, a comenzar a validar esta teoría del Internet muerto, ¿verdad? O el Dead Internet. Y es básicamente que el contenido generado de forma automática a través de inteligencia artificial va a superar el de los humanos, ¿sí? Entonces va a ser muerto porque básicamente es contenido artificial y que recordemos que todo esto en la Internet funciona con base en algoritmos, ¿no? Entonces, dependiendo de, digamos, ustedes vieron esos videos del talalero, talala y tun tun saúl, etcétera, tenían unos, que es para niños, obviamente, ¿verdad? Pero algoritmos y repeticiones muy, muy altas, ¿verdad? Y que era contenido sin sentido, ¿verdad? Obviamente para cierto público, pero ese es un ejemplo de lo que podría ser la Internet muerta, ¿verdad? Cada vez es contenido que obviamente va a estar segmentado para distintas audiencias, pero que va a estar reemplazando a los famosos hoy en día influencers, ¿verdad? Los influencers también tienen su fecha de expiración ya, por decirlo así, ¿verdad? Y el gran peligro acá es de que esos contenidos, digamos, generados automáticamente pueden alguien que está detrás generando el contenido es propiciar la manipulación, la desinformación, ¿verdad? O condicionar ciertas conductas. Hay un artículo que ya profundiza más sobre esto del país. Salió en septiembre del año pasado. Ahí les dejo el enlace si ustedes quisieran leer más sobre este tema, pero es algo que viene digamos, es relevante en torno a lo que estamos hablando. Y más adelante cuando hablemos de los deepfakes y la desinformación, ¿verdad? Por eso es que lo he incluido acá. Ahora, la sesión pasada hablamos brevemente de, de inteligencia artificial vinculada a Turing, ¿verdad?
Alan Turing, que decíamos que fue este matemático, pero también fue como el fundador y lógico y filósofo también, fundador o padre de la ciencia computacional actual, ¿sí? Eh, y él formuló en 1950 el Turing Test, ¿sí? Ahora, aquí lo que les estoy poniendo del lado derecho es un artículo científico que salió en marzo del año pasado, si no estoy mal, eh, sobre cómo es que finalmente la inteligencia artificial, o sea, en este caso, los lenguajes masivos, ¿verdad? Lingüísticos, como eh, ChatGPT, ¿verdad? DeepSeek o Gemini, finalmente pasaron el test de Turing. Entonces, veamos qué es primero el test de Turing, ¿ok? Y esta prueba que la formuló Turing básicamente consiste en que un, eh, una inteligencia artificial pueda convencer a un humano que es en efecto un humano, ¿verdad? Ahorita vamos a ver los detalles de eso, pero es básicamente poder sostener una conversación con un chatbot y que yo no pueda distinguir que el chatbot, que yo estoy hablando con un chatbot en lugar de un humano. O sea, que yo piense que es un humano y no un chatbot, ¿verdad? Esa muy sencilla era el test de Turing que finalmente fue sobrepasado eh, el año pasado, ¿sí? Y fueron estos académicos, Cameron Jones y Benjamin Bergen de la Universidad de California en San Diego, quienes lo hicieron, ¿verdad? Entonces, es un experimento donde participaron estas 284 personas y en dos grupos independientes, ¿verdad? Es decir, un diseño experimental. Y estas personas, cada una de ellas, en dos distintos grupos, sostuvieron conversaciones de 5 minutos con un humano y luego con un chatbot de inteligencia artificial. Y habían distintos temas que se exploraban, ¿verdad? Pero el punto acá es de que al final la conversación de 5 minutos, el humano tenía que decir si era con quien conversó, era inteligencia artificial o era un humano, ¿sí? Eso básicamente quién era quién, ¿verdad? Eso era. Entonces, si vemos esquemáticamente o visualmente qué es el Turing Test, ¿verdad? Hagamos de cuenta de que hay una persona que realiza preguntas, ¿verdad? Porque en esta conversación hay preguntas y no sabe qué hay del otro lado, si es una computadora o es un humano, ¿verdad? En este caso es una computadora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hizo este test? El año pasado no fue una conversación en video, ¿verdad? Entonces yo voy a ver las expresiones faciales de la persona para ver si es humano o no. No, es básicamente a través de mensajería, ¿sí? Entonces, comenzaban la conversación a través del chat, ¿sí? Y comenzaban a hacer una serie de preguntas y de conversaciones casuales, ¿sí? Entonces, los resultados son estos, ¿verdad? El, el modelo de lenguaje, perdón, solo estoy moviendo acá, GPT-4, ¿verdad? De OpenAI, convenció un 73% de los jueces humanos, o sea, el 73% de las veces que era una persona real, ¿sí? En comparación a un 69% de estudiantes de la Universidad de San Diego participantes en el experimento. Entonces, básicamente, calificaron mejor o la inteligencia artificial salió mejor, o sea, tuvo un mayor nivel de convencimiento de las personas participantes que eran humanos, ¿sí? Y frente a 69% de los estudiantes que eran como el otro grupo, ¿verdad? O sea, habían chatbots y habían estudiantes de la Universidad de San Diego quienes participaron y ambos conversaban con los otros humanos, ¿verdad? Entonces, dentro del artículo que está en su bibliografía, ustedes van a encontrar eso ahí donde win rates and results, ¿verdad? Esto que les estoy poniendo arriba, que son los resultados, ¿verdad? Y aquí están como las distintas áreas que fueron explorando, ¿verdad? Digamos, temas referentes a lógica, matemática, opiniones, ¿verdad? Uso del tiempo,
preguntas triviales sobre el clima o experiencia humana, ¿sí? Temas de, se analizaban también temas referentes a gramática y poder, ortografía, ¿verdad? Entonces, incluso acá esto último es el flujo de la conversación, ¿verdad? ¿Ok? Y la formalidad, informalidad. Entonces hay elementos que analizaron que son propiamente muy humanos, ¿sí? En este experimento, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos temas importantes que tenemos que considerar, ¿verdad? Porque no pensemos que ya digamos, hay un gran avance, así como la vez pasada hablamos de que eh, digamos, Deep Blue le ganó a Kasparov, ¿verdad? En ajedrez, ¿verdad? Que eran como grandes avances. Este es un nuevo avance, ¿sí? Pero nosotros no hemos llegado a lo que se llama inteligencia general, ¿verdad? Que ya sería básicamente, digamos, todas las capacidades propiamente que podría tener un humano y mucho más que eso, ¿verdad? Sino de que estamos hablando de la capacidad conversacional y semejanza humana en el diálogo, ¿verdad? De un chatbot, ¿verdad? ¿Ok? La inteligencia general que también está planteada a nivel hipotético, yo creo que se podría hablar y discutir y poder arribar a eso. Conforme vaya avanzando también la tecnología propiamente y estos modelos, ¿verdad? Entonces, lo que sí demostró es esto, ¿verdad? Veámoslo despacio. Desarrollar conversaciones casuales y naturales con informalidad adecuada. Eso logró, ¿verdad? Expresar opiniones y preferencias que parecen auténticas, ¿sí? Es otro elemento. Responder a preguntas inesperadas de forma adecuada, ¿sí? Eso fue validado. Demostrar humor e ingenio en contexto, ¿verdad? Y ahora ya vamos viendo por qué es que las personas cada vez más acurren al psicólogo, no en una cita, sino al chatbot psicólogo, ¿verdad? Gestionar el flujo de ida y vuelta de una conversación como una persona, ¿sí? Y algo muy importante es también reportar la falta de conocimiento sobre un tema, es decir, no sé, ¿verdad? O sea, que tenga esas cualidades, un chatbot es extraordinario, ¿no? Aunado a todo lo anterior que está acá, ¿verdad? Entonces, este es, digamos, como el hito, esto es lo que ha logrado demostrar GPT 4.5 persona, ¿verdad? Entonces es clave que este es de OpenAI, ¿verdad? Sam Altman, ya lo hablamos antes. Entonces veamos ahorita esto, pero ya más aterrizado con algunos ejemplos. Digamos, esta noticia es del año pasado y de septiembre también, y que Hollywood está furioso por la aparición de la actriz Tilly Norwood, que es una actriz de inteligencia artificial, ¿verdad? Y esto básicamente generó todo este escándalo, pero fue cuando ya los agentes de talento la iban a contratar, ¿verdad? Porque una cosa es como, ay, sí, qué bonito que estén por ahí las actrices o actores de inteligencia artificial, y otra cosa es que ya les van a dar un contrato, ¿verdad? Entonces, esto ha generado como mucho enfurecimiento, ¿verdad? Hay miedo de personas establecidas. Una de ellas, por ejemplo, es Whoopi Goldberg, ¿verdad? Que ha estado como muy antagonizando este proceso. Y aquí quisiera tal vez compartirles un videito para que veamos de qué se trata esto también, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir por acá. Eh, Vamos a ver. Ahí está. Lo voy a correrlo acá y denme un segundo que voy a ajustar el sonido. Ah, share sound. Ahí está. Ok, solo me confirman, por favor. No se oye. Creo sí, Ok, creo que el sí, audio directamente del video está silenciado. ya, sí, sí, gracias. Three seasons and a podcast.
Ok, entonces digamos eso es eh, Tilly Norwood, ¿verdad? Si vieron lo que se mostró de ella, es en realidad bastante convincente. Su creadora, que es una persona, una mujer holandesa, lo que argumenta no es que este tipo de personaje vaya a reemplazar a los actores, sino más bien que se vaya a crear un nuevo género, ¿sí? Un nuevo género de actores de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero ya saben, cuando viene algo nuevo siempre hay como mucho temor, ¿verdad? Y me voy a quedar sin trabajo y bueno, ya se está hablando mucho de eso también hoy en día, ¿verdad? Lo otro es, digamos, los usos polémicos y esto tiene que ver, eso acaba de ocurrir con Grok. No sé si ustedes vieron la noticia, pero si no la han visto, se las voy a presentar acá. Creo que vale la pena que veamos eso también, porque, digamos, es la antesala a lo que quiero, ya cuando hablemos de cibercrimen, yo creo que ya vamos a entrar como un poquito más sensibilizados de qué es lo que implica esto y de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, veamos esto un segundo. La inteligencia artificial de Elon Musk está en la mira por crear contenido que humilla y deshumaniza a las mujeres. Hablamos de Grok, un modelo de inteligencia artificial que está integrado en la red social X, lo que antes era Twitter, y que en los últimos días recibió una avalancha de denuncias. El problema, según confirmó la BBC, es que varios usuarios le han pedido a Grok que manipule fotos de mujeres para que aparezcan usando bikinis, en imágenes falsas e incluso las han puesto en situaciones sexuales. Luego de la presión de organismos reguladores como la Unión Europea, que incluso ha hecho un reclamo directo a Musk, Grok ha desactivado su función de creación de imágenes para la mayoría de los usuarios. Pero así todo no se han tomado medidas radicales. Por lo tanto, el contenido abusivo sigue circulando libre en X. Evie, una creadora de contenido de Reino Unido, lo sufrió en primera persona. Someone replied to me and asked Grok to put me in a bikini. I feel like violated seeing it because it's like I didn't consent to this. This is like a picture of me like just doing a cool makeup look and people are stripping me. Y no es la única. Más de la mitad de las imágenes generadas con inteligencia artificial en X muestran a personas en bikini o desnudas, en su mayoría mujeres y hasta niñas, según una investigación de AI Forensics, una organización francesa sin fines de lucro. Hace unos días, cuando todo esto empezó a salir a la luz, X y hasta el propio Elon Musk comenzaron a dar explicaciones y se comprometieron a moderar mejor el contenido de su plataforma. Básicamente lo que exigen es que Grok funcione como lo hacen las plataformas más populares, como ChatGPT o Gemini, que directamente rechazan solicitudes como la de desnudar a alguien digitalmente en una foto. Sí, esta práctica no es nueva. Las fotos falsas de mujeres inundan internet desde hace años, pero hay algo distinto en todo esto. There's so many places online that you can do this, but the fact that it was happening on Twitter with the built-in AI bot, it just threw me off. Este caso se suma a otras controversias protagonizadas por Grok. Como ejemplo, en junio del año pasado se viralizaron mensajes del chatbot que elogiaban explícitamente a Hitler. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Vamos a empezar a practicar inglés. What is your name? My name is Carl. Ok, entonces ahí tenemos ese elemento también, como decía el video, no es que sea algo nuevo, pero ahora básicamente está integrado dentro de una red social que es X, ¿verdad? Ahora para profundizar, y aquí sí sobre el tema de género también, recientemente, esto fue en noviembre de 2025, ONU Mujeres también publicó este artículo, ahí les pongo el enlace sobre el abuso en línea impulsado por inteligencia artificial y cómo es que amplifica, digamos, la violencia en contra de las mujeres, ¿verdad? Y vale la pena que hagan esta lectura y también se dan como algunas respuestas de que de cierta manera están incluidas en las recomendaciones de esta presentación, ¿verdad? Ahora, hay algo que menciona una de las personas entrevistadas en ese artículo y es esto, ahora lo voy a leer. Dice, cuando el abuso doméstico, en el abuso doméstico se utilizan herramientas digitales para rastrear o acechar a la víctima, es uno, ¿verdad? Cuando los deepfakes pornográficos abusivos provocan que una víctima pierda su trabajo o la custodia de sus hijas o hijos, o cuando el acoso en línea a una joven provoca que se le acusen en público de promiscua hasta que se avergüence y deje la escuela, ¿verdad?
Ejemplos como estos ilustran cuán fácil y peligroso es que el abuso digital se desborde a la vida real y afecte a las mujeres, ¿verdad? Y si es cierto, la mayoría de deepfakes, y este artículo lo dice claramente, tienen que ver con mujeres, o sea, hay un enfoque particular en, digamos, sexualizar y vulnerar a las mujeres, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar muy atentos a esto. Ahora sí, entrando ya al tema de los deepfakes y uniéndolo a la ciberdelincuencia, esta gráfica viene de los documentos que les he mencionado y vemos acá la gráfica cómo es que ha crecido exponencialmente. Ellos hicieron estas investigaciones monitoreando sitios de la dark web, pero también los foros en Telegram, ¿verdad? Clandestinos, de cuántas veces aparecía o la frecuencia de la palabra deepfake en estos mercados clandestinos, ¿verdad? Y vieron de que de febrero de 2024 a junio, solo en esos meses, creció exponencialmente, ¿verdad? Entonces, la búsqueda y las menciones en torno a los deepfakes ha ido en aumento, ¿verdad? Y de hecho, muchas de las acciones que se cometen, empezando por el fraude acá, vamos a ver varias aplicaciones, tienen que ver con los deepfakes, ¿verdad? Entonces, aquí les doy un ejemplo. Este es un caso real, documentado, y que vamos a ver la noticia de CNN en torno a esto. Y es básicamente un trabajador de finanzas de una compañía inglesa, pero basado en Hong Kong, transfirió 25 millones de dólares a ciberdelincuentes, ¿verdad? Este es el artículo, ahí les pongo el enlace a esta noticia. Y lo que pasó es de que primero, en primer momento, recibió un correo de alguien que se hizo pasar por el director financiero de la compañía, ¿verdad? Entonces, lo que le solicitaba era hacer una transacción secreta y también le pidieron como confidencialidad en este proceso. Luego de recibir ese correo, entonces lo invitaron a una llamada de Zoom, audio-video en vivo, ¿verdad? Y donde aparece el director financiero, pero en deepfake, ¿sí? Con otros colegas que él reconoció. Entonces ahí ya, digamos, con el correo, y si ustedes leen la noticia, menciona de que tenía desconfianza, pero cuando ya entró a la llamada y vio a las otras personas y al director, entonces accedió y entonces hizo esta transacción de los 25 millones, ¿verdad? Este es un caso real, ¿sí? Donde se ha utilizado la inteligencia artificial de video, audio y también el texto que les decía que es clave, ¿verdad? No lo tenemos que dejar de lado. Y también pues hay otros casos, obviamente, donde se utilizan, digamos, el spear phishing, que ya es conocer a una persona en particular y yo hago un intento de fraude dirigido específicamente a esta persona, ¿verdad? Entonces, sabemos que muchas veces ocurre, digamos, con estos famosos como secuestros, ¿verdad? Entonces mandan la voz, pero también se utilizan más allá de un secuestro, digamos, a un familiar o un conocido tuvo un accidente, manda un audio, por ejemplo, y necesita ayuda, hay que depositar a tal cuenta, ¿verdad? O los asaltaron, o está herido, ¿verdad? O perdió su teléfono y su billetera y yo le estoy ayudando a él, entonces necesito que usted haga una transferencia, ¿verdad? Y solicitan de forma urgente que hagan esta transferencia. Aquí del lado derecho les pongo un artículo de McAfee donde hacen como una pequeña prueba. Si nosotros podemos adivinar cuál de las dos voces es generada con inteligencia artificial. Y solo para salir de dudas, veámoslo. Les invito a que hagamos el test y ustedes me van a decir si en efecto hay una diferencia o no. Entonces lo voy a reproducir acá. Hello, today's show viewers. I'm with McAfee Labs. Perdón, solo voy a compartir porque no se los... Ah, sí, sí lo estoy compartiendo. Ok, perdón. Lo voy a hacer otra vez. Can you tell which recording is real and which one is AI generated? Lo voy a hacer otra Hello, vez. today's show viewers. I'm with McAfee Labs. Can you tell which recording is real and which one is AI generated? Ok, ahí está la primera. La segunda. Hello, today's show viewers. I'm with McAfee Labs. Can you tell which recording is real and which one is AI generated?
Ok, ¿quién da más? ¿Quién quisiera si es A o B? Una, la primera o la segunda. ¿Verdad? Es casi, es muy difícil diferenciar, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay unos, digamos, ganchitos eh, que, que son muy naturales, ¿verdad? Amanda dice la primera. Sí, en efecto, creo que era la primera. Ok, entonces, continuando, solo ese era un ejemplo, ¿verdad? Sí, la primera. Ok. Entonces, esto también, obviamente, las aplicaciones van del lado de la sextorsión, ¿sí? Y básicamente sabemos que la sextorsión es, digamos, obligar a las personas digamos, a que proporcionen fotos o videos sexualmente explícitos, pero también, o simplemente que estén en una postura sexualmente sugerente, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un desnudo y después sextorsionarlas. Entonces, con el uso de la inteligencia artificial, lo que ha pasado es de que ahora pueden tomar contenido de redes sociales o publicaciones, etcétera, y entonces ya procesarlas y manipularlas con inteligencia artificial, ¿verdad? Y la sextorsión es básicamente, pues, dame dinero y no publico esto, ¿verdad? Esa es básicamente la lógica, obligar a las personas a hacer algo no deseado, ¿verdad? Entonces, digamos, como lo que se mencionó ahí de la chica con Grok, digamos, ella no estaba necesariamente siendo sextorsionada, pero pudo ser, ¿verdad? Y a eso es lo que vamos. Aquí está esto del FBI y que lo que hacen es un llamado, esto salió en junio de 2023, donde, digamos, hacen una alerta al público sobre cómo cada vez más están manipulando fotos y videos para crear contenido explícito en esquemas de sextorsión, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir viendo cada vez más y más, ¿verdad? Conforme avance la tecnología, ¿verdad? Entonces, aquí es importante mencionar también que estas extorsiones también tienen algunos públicos que son más fáciles de enganchar, ¿verdad? Y estos son los menores de edad, hay que decirlo. Entonces, digamos, recolectan algo de su red social y básicamente, ¿se recuerdan antes? Estaban los famosos bailecitos, ¿verdad? En TikTok o en Instagram, ¿verdad? Y básicamente trabajarlo con IA y extorsionarlos, ¿verdad? Extorsionarlos de esa manera. Entonces, hablamos de género, pero también la niñez, adolescencia y juventud, ¿verdad? Que ya sabemos que hay mayores acciones, digamos, en Australia ya se prohibió el uso de redes sociales para menores de 16 años. Eh, pero, digamos, ¿qué pasa en Guatemala, por ejemplo, verdad? ¿Qué tanto de esto se puede dar o se está dando ya? Y se ha reportado que en algunos casos esto ha llevado a suicidios de jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ven expuestos, vulnerables y esa, digamos, carga social que puede, o vergüenza básicamente, de estar exhibidos de esa manera, ¿verdad? Y esto ciertamente también ayuda al famoso grooming, ¿sí? Y entonces son hombres o mujeres que se pasan, principalmente hombres, ¿verdad? Hay que decirlo, que son adultos, se hacen pasar por menores, ¿ya? Y con el apoyo de audio, video, no es que van a estar todo el tiempo, y eso se dice en el documento, todo el tiempo conversando, pero son como las pruebas, ¿verdad? Para decir, tú estás hablando con otro joven, ¿verdad? Eh, y entonces a partir de esa prueba, que básicamente pueden grabar un video o pueden tener una llamada corta, pero con el apoyo de inteligencia artificial, entonces ya está como ese convencimiento, ¿verdad? En el grooming y poder continuar haciendo, haciendo esto, ¿verdad? Y también que puede llevar a la sextorsión, ¿verdad? Y esto ya lo vimos antes, que es el deepfake para el material de abuso sexual de menores, ¿verdad? Como en el caso de Tailandia. Y vimos también de que se pueden existir, digamos, ciertos tipos de prompts para crear imágenes sintéticas de abuso sexual o bien videos, ¿no? Y esto sí se ha detectado, digamos, como algo que se promueve o se vende dentro de los mercados ilícitos, ¿verdad? Ya sea en Telegram o en la dark web o online, por ejemplo.
Y lo que hacen es también vender las guías de los prompts, ¿verdad? Para generar este tipo de contenido, ¿verdad? Y el gran problema acá, aunque no se esté vulnerando a una niña o un niño, es básicamente que esto lo que hace es que normaliza la explotación y también la demanda, ¿sí? De este abuso sexual. Y sabemos que la legislación en algunos países, creo que lo vimos en su momento, ¿verdad? eh, lo que hacen es validan, digamos, la representación, no hay ningún problema, ¿sí? Pero no así el hecho real consumado, ¿sí? Ahí sí hay una barrera. Hay países que la representación y el hecho, y hay otros que solamente los hechos. Entonces, hay que considerar eso. Ahora hablemos de los deepfakes y la desinformación, ¿verdad? Entonces, ustedes han visto, yo creo que están bastante familiarizados con el uso de los deepfakes, ¿verdad? En audio, imagen y video hemos visto bastantes maneras en que se puede, digamos, difamar a alguien, ¿verdad? O desprestigiarlo, etcétera. Aquí del lado derecho, y esto está en el artículo, es los videos circulados de deepfake del primer ministro de Singapur. Si ustedes no lo han escuchado hablar a él, yo lo he escuchado un par de veces, Lawrence Wong, en hay dos, ¿verdad? El representante es el que he escuchado. Es, es una persona muy bien formada, muy elocuente y académica, pero política también. Y fue interesante verlo acá en el scam, ¿verdad? Esto también, digamos, hay otras figuras, ¿verdad? Como Donald Trump o Elon Musk. Ellos lo han hecho, en efecto. Digamos, creo que Donald Trump el año pasado sí salió promocionando las criptomonedas, ¿verdad? Porque él está y su familia, ¿verdad? Y esta transferencia que hicieron desde los Emiratos Árabes por el intercambio de chips, y ustedes siguieron la noticia ahí, ah, digamos, promoviendo criptomonedas, igual lo hizo Milei en su momento, ¿verdad? Eh, pero en este caso, que viene el documento, estas sí fueron falsas y en el contexto de un evento que se hizo de criptomonedas, ¿verdad? Entonces lo que hicieron es hackear cuentas y promover esto para inversión y ahí es donde capitalizaron, ¿verdad? Eh, entonces los deepfakes sirven para desinformación, ¿verdad? Para fraude de este tipo, y son aprovechados, digamos, en contextos de crisis o de conflicto o de elecciones y nosotros nos vamos a tener que preparar ya para esto también que viene, ¿verdad? En el caso de Guatemala, esto ocurrió cuando fue en junio del año pasado, si se recuerdan que había, que Prensa Libre salió diciendo esto es falso, ¿verdad? Que era una noticia de Prensa Libre y salía el presidente promoviendo inversiones, ¿verdad? De que las personas si invertían ya no iban a tener que trabajar y como que si fuera un programa social, ¿verdad? Y también circularon algunos otros de Ricardo Arjona, ¿verdad? Que estaba enfermo, cosas así. Entonces es desinformación, ¿verdad? Ahí les dejo los enlaces. Y esto viene en cuenta que decíamos los contextos de crisis o contextos de conflicto, de elecciones, con la palabra del año pasado, ¿verdad? La dieron a conocer, aquí está la fecha, ¿verdad? El 1 de diciembre. Eh, del diccionario de Oxford. Cada año seleccionan una palabra y los distintos diccionarios que hay, el Webster y así nos vamos, eh, sacan como las palabras nuevas que eligen, ¿verdad? Entonces, el año pasado fue rage bait, la palabra clave que eligió, perdón, la palabra del año que eligió el diccionario de Oxford. Y rage es furia, ¿verdad? Y bait es anzuelo. Entonces, rage bait, viéndolo de forma conjunta, se traduciría a algo así como, eh, digamos, el anzuelo para enfurecer a las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace en el contexto de la desinformación y hablando de la inteligencia artificial? Es que mucho contenido que se ha generado, digamos, lo vemos ahorita, digamos, Estados Unidos está sumamente polarizado, sí, las políticas de Trump, pero también que hay muchísimo contenido detrás de eso que se está generando para polarizar a la sociedad, ¿verdad? O sea, encima de lo que ya hace Trump. Eh, y hay que decirlo, que hay personas dedicadas, no solo porque, digamos, yo tenga una causa personal, ¿verdad? Para
promover una convicción o cierto contenido, sino que hay personas, digamos, monetizando con eso y que muchas veces ni siquiera están ubicadas en el país, digamos, en Estados Unidos. Hay varios reportes sobre esto y es, por ejemplo, alguien que está ubicado en Asia del Este justamente, puede estar generando contenido para Estados Unidos usando VPN y todo lo demás y está monetizando, generando contenido de polarización, de confrontación, ¿verdad? Aquí está la definición de lo que es el rage bait y sería la creación deliberada de contenido digital en línea, ¿sí? De carácter provocador, polémico, incendiario u ofensivo y puede ser verdadero o falso, ¿verdad? Aquí para generar agitación, indignación, polarización y antagonismo social, ¿verdad? Y que, como les decía, el punto acá es aumentar el tráfico, la interacción, y entonces con eso, obviamente, van a monetizar, ¿verdad? Van a monetizar en redes sociales y pueden haber, sí, las famosas granjas, etcétera, que pueden estar auspiciadas ya, pero hay muchas personas independientes que simplemente dicen, aquí hay plata que yo puedo hacer generando simplemente este tipo de contenido que abona a la polarización, no me interesa, y de ahí es donde se deriva también esta palabra del año, ¿verdad? Rage bait, ¿ok? Deepfakes y fraude de identidad, definitivamente, ¿verdad? Se pueden crear documentos falsos, digitales, ¿verdad? Que incluso burlando la identificación biométrica digital, digamos, a veces estamos muy entusiasmados porque ahora es el reconocimiento facial, pero puede llegar un momento donde eso ya simplemente es burlado, ¿verdad? Entonces, está ese otro elemento que debemos contemplar ahí, que ya existe la tecnología. Lo otro es, recordemos que hablamos de las mulas de dinero o money mules, ¿verdad? Y cómo se pueden generar cuentas a partir de datos robados de personas. Y hay algo, digamos, si alguien está familiarizado con los procesos en los bancos, etcétera, o las entidades financieras, si hay lo que llaman la debida diligencia y el KYC, que lo mencioné antes, es Know Your Customer o conozca a su cliente, ¿verdad? Entonces, hay procesos ahí donde la persona es identificada y se asegura uno que en efecto es la persona, ¿verdad? La debida diligencia es justamente dar esa validación y asegurarnos, ¿verdad? Por eso cuando abrimos una cuenta en un banco, en realidad hay que estar un buen rato, ¿verdad? Porque están llenando tanto formulario y lo que quieren es validar. Pero actualmente también ya hay cuentas digitales, ¿verdad? Los bancos ya uno ni siquiera tiene que hacer mucho esfuerzo porque existen las cuentas digitales en línea, ¿sí? Que se pueden crear también. Y esto obviamente porque hay personas guatemaltecas residiendo en Estados Unidos, ¿verdad? Y está todo eso, pero son vacíos que también, oportunidades para los ciberdelincuentes, ¿verdad? Y ellos han logrado sobrepasar esta debida diligencia del KYC, ¿verdad? De Know Your Customer. Eh, Ahora, lo otro también es resolver las famosas pruebas CAPTCHA, ¿verdad? U otros test. Entonces, porque la vez pasada hablamos eh, de AlexNet e ImageNet, ¿verdad? Yo les decía de que ImageNet es este conjunto de imágenes que son como 12 mil millones de imágenes y hay una competencia, ¿verdad? Y AlexNet fue el modelo que logró descifrar con un 16%, algo así, de error. Entonces, ese es reconocimiento visual que se hace y un CAPTCHA es eso, ¿verdad? Donde uno tiene que validar, es lo opuesto, digamos, al Turing test, ¿verdad? En lugar de validar que uno tiene que validar que no es robot. Entonces, y ahí es donde viene Bona, ¿sí? Luis Bona, él fue uno de los creadores en la Universidad de Carnegie, quienes desarrolló el CAPTCHA, pero el CAPTCHA lastimosamente ya está siendo logrado, digamos, ser sobrepasado, ¿verdad? En esa prueba de identificar los elementos que son relacionados o bien ingresar los caracteres, ¿verdad? ¿Ok?
La creación de los perfiles falsos, ¿verdad? En redes sociales y básicamente es hacerse pasar por alguien más, ¿verdad? Generar contenido para Instagram, que es como muy llamativo visualmente. Uno a veces no sabe, están esos memes, ¿verdad? De con filtro, sin filtro, y ahora es como con IA, sin IA, y después va a ser solo IA. Y a eso es en realidad lo que nos estamos dirigiendo, pero digamos, estos perfiles falsos se pueden generar de forma más automatizada, ¿sí? Y con eso, esos perfiles falsos poder difundir, que ya lo sabemos, ¿verdad? Difundir desinformación, ¿verdad? Los bot centers, hacer comentarios, etcétera, pero también utilizados para lo que ya hablamos de la sextorsión, ¿verdad? El grooming, etcétera, que es, digamos, como uno de los elementos principales que se desea, ¿verdad? Ahora, hay otro elemento acá y ahorita les voy a mostrar una diapositiva que va a ser como más, que podamos entender esto de mejor manera, pero digamos, la creación de múltiples cuentas en la red también puede ser así como puede haber un bot master, así como puede haber un ciberdelincuente que maneja varias cuentas de Money Mules, digamos. Puede haber también alguien que controla múltiples cuentas, ¿verdad? Y para ello existen estos servicios, ¿verdad? Que estamos hablando con crimen como servicio, ¿verdad? El Mind Software, y eso lo que permite es, digamos, registrarse y administrar cuentas de forma masiva en distintas plataformas sociales. Y esto lo hacen con el apoyo de emuladores, ¿sí? Entonces, un emulador va a ser básicamente, digamos que tenemos un conjunto, una serie, así como esta diapositiva que viene del documento de las Naciones Unidas, digamos, podemos tener distintos dispositivos, pero hay solo una persona administrándolo todo, ¿verdad? A través de un emulador. Y el software Microsoft, lo que hace es que nos permite acceder, validar y administrar las cuentas, ¿verdad? O iniciar simultáneamente, no sé, 50, 100 cuentas, etcétera, y poderlas ir administrando, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace, se recuerdan lo que hablamos, que hace los procesos más eficientes, escalar, incluso acá se podría usar, y se menciona mucho, es la traducción de idioma, ¿sí? Entonces, alguien que está ubicado en Asia puede traducirlo a distintos idiomas de forma simultánea, sin ningún problema. A quienes han usado la traducción de inteligencia artificial es muy, muy buena, ¿verdad? Sorprende, pero ahí estamos, ¿verdad? Ok, ahora lo otro es la inteligencia artificial y aquí voy a ir un poquito más rápido y perdón que voy así, pero si no, no terminamos. Es para el desarrollo de software malicioso. Ya lo vimos antes, ¿verdad? En la parte de automatización, ¿sí? Ahora veamos algunos elementos adicionales, pero ya con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces lo que pasa acá es que, digamos, la inteligencia artificial está permitiendo de que se hagan o se desarrolle software malicioso que sea mucho más avanzado, sigiloso, adaptativo, digamos, que algo, digamos, precedente, ¿verdad? Entonces puede evadir más fácilmente, digamos, los mecanismos de ciberdefensa. Hablábamos de que a veces pueden pasar desapercibidos dentro de una aplicación, ¿sí? Pero también pueden, digamos, hacer elementos más avanzados como activarse bajo ciertos contextos, ¿verdad? Cuando la persona se va a identificar o si está en cierto lugar según la geolocalización, ¿verdad? Entonces hay una mayor adaptación del software, ¿verdad? Para poder extraer información, ¿verdad? De las personas y obviamente comprometer los equipos y a las personas mismas, ¿verdad? Hay un caso de Deep Locker de IBM que justamente demuestra cómo es de que dentro de una aplicación legítima se pueden incrustar este tipo de software malicioso, ¿verdad? Ahora, si cuando hablamos de esto es importante también hablar del jailbreak. No sé si ustedes han escuchado este término, pero el jailbreak es como la fuga, ¿verdad? Alguien se fugó de la cárcel, ¿verdad? Pero es el jailbreak de los lenguajes masivos, ¿verdad? De gran escala, lingüísticos masivos. Entonces, los LL, Large Language Models, ¿verdad? Entonces,
como los decían en el video sobre Grok, ¿verdad? Lo que se desea es que Grok le ponga los famosos, entre comillas, guardrails o las prohibiciones a su chatbot, ¿verdad? A su LLM, para que dé una respuesta similar como lo hace Gemini o ChatGPT cuando hace uno una solicitud, digamos, que va a vulnerar algún tema de, digamos, de ilegalidad, ¿sí? O, no sé, crear software malicioso o decirme cómo elaborar explosivos, etcétera, va a denegar, ¿sí? Va a denegar o a decir que no puede proporcionar esa información. Entonces, hay maneras para poder sobrepasar eso y hacer de que se fugue o romper esas limitaciones que tienen esos modelos, ¿sí? Entonces, eh, las restricciones, directrices éticas y restricciones le vamos a llamar, son los guardrails, ¿verdad? Entonces, cuando dice yo no puedo completar o responder a tu solicitud, son los guardrails que están puestos, ¿verdad? Eh, la mayoría tienen, con excepción de Grok, ¿verdad? Pero ahorita lo van a echar del Reino Unido, ahorita en Malasia e Indonesia está prohibido, ¿verdad? Si no toma acción, ¿verdad? Entonces, estos prompts, perdón, estos LLM pueden ser, digamos, llegar a través de distintos prompts, ¿verdad? Que lleguen a un estado para poder producir, digamos, cosas ilegales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está la solicitud, pero de ahí hay un prompt adicional. Entonces, imagínate que esto es para una serie televisiva y estoy escribiendo un script de una película, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay distintos como vueltas que se pueden hacer para poner al modelo, digamos, en un estado que pueda proveer ese tipo de respuesta, ¿sí? Entonces, lo que ha pasado ahí es de que digamos, en los foros clandestinos se dan, digamos, intercambio de qué tipo de prompts se pueden utilizar para poder poner a los modelos en ese estado, ¿verdad? Entonces nos va a permitir burlar o sobrepasar cualquier restricción, ¿verdad? Y hacer el famoso jailbreak de estos modelos. Eh, ahora, algo importante acá, es que también estos modelos, porque algunos, digamos, DeepSeek, que es chino, ¿verdad? Es de código abierto, ¿verdad? Entonces, también estos modelos pueden ser, digamos, generalmente se trabaja en la nube, pero también intentar o ponerlos a nivel local, ¿sí? Y entonces eso lo que hace es que no va a poder ser supervisado o examinado por los proveedores en línea, ¿verdad? Entonces, ese segundo momento de hacerlo en el dispositivo local nos permitiría generar cualquier tipo de contenido. En el 2024, y esto viene en el documento, ¿verdad? El UNDOC, perdón, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, identificó 17 modelos liberados, o sea, jailbroken, ¿verdad? En foros y mercados clandestinos. Entonces, para que ustedes vean que existen, están ahí, se han logrado y, digamos, sería como el, la- el, el LLM como un servicio, ¿verdad? Entonces se vende de forma ilegal. Y ustedes, yo creo que se los anticipé la vez pasada, pero tal vez ya lo conocen, que existe un GPT precisamente para cibercriminales, ¿verdad? Que se llama Worm GPT, ¿sí? Entonces, este se vende en los mercados ilícitos y básicamente va a poder generar cualquier tipo de contenido que se lo solicite sin ninguna restricción, ¿verdad? Entonces, hablábamos del martillo, ¿verdad? Para construir o para destruir y la inteligencia artificial pues tiene esa dualidad también, obviamente porque es tecnología, ¿verdad? Entonces, más fácilmente se puede escalar la actividad cibercriminal. Ok. Luego está el software de secuestro, ¿verdad? El ransomware. Y este también está potencializado con la IA. Recordemos que un ransomware lo que va a hacer es un programa de secuestro de información y de filtrado de datos, ¿verdad? Para extorsionar a las personas
como la vez pasada mencionó nuestro colega, sobre el caso de Claro, ¿verdad? Básicamente filtraron la información y luego entablaron una negociación con Claro propiamente, ¿verdad? Entonces, lo que se hace acá es de manera más práctica y eficiente poder, digamos, identificar o detectar activos críticos de los equipos, ¿verdad? O de las redes también. Y también ejecutar operaciones sin control humano directo, ¿sí? Entonces, cobran otro tipo de vida, por decirlo así, estos tipos de software, ¿verdad? Y también se han dado casos donde digamos, la filtración de la información se puede hacer a través de nosotros súper confiados, ¿verdad? Trabajamos con Microsoft, todo está bien, pero a través de Microsoft Teams se puede estar filtrando esa información, ¿verdad? Y sí hay casos, ¿verdad? Yo les recomiendo revisar los documentos, que si ha existido casos de este tipo de filtración con sistemas como Microsoft, ¿verdad? En este caso, Microsoft Teams. Bueno, ya finalmente la ingeniería social y el fraude, ¿verdad? Impulsados por inteligencia artificial. Y recordemos que la ingeniería social es este arte, ¿verdad? Es un arte básicamente de manipular a las personas para que nos den cierto tipo de información y comprometerlas. Y ahora con la inteligencia artificial, pues esto se potencializa, ¿verdad? Y cómo poder simular, digamos, la legitimidad, digamos, de manera muy sofisticada y que podemos hacerlo en múltiples idiomas, ¿sí? Entonces vamos a poder pasar digamos, de una propuesta de plantillas como mal diseñadas, ¿verdad? A producir cosas mucho más realistas, ¿verdad? Más profesionales, mensajes persuasivos. Ahora ustedes les pueden preguntar cualquier cosa a la inteligencia artificial y en realidad lo hace muy bien. O sea, o incluso si tenemos mala redacción, ahí les doy un tip para su policy brief, ¿verdad? Corrígeme esto, ¿verdad? Y entonces lo presenta de otra manera. Y como vimos el caso de este trabajador de finanzas que fue burlado, ¿verdad? Fraude de esta empresa inglesa, escribir un correo profesional, ¿verdad? Que suene exactamente como un ejecutivo, un alto mando de la empresa, eso es ingeniería social con el apoyo de inteligencia artificial, ¿verdad? Es algo que fue alimentado para producir ese tipo de contenido, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre para enviar contenido sobre bancos, agencias, ¿verdad? Plataformas comerciales, etcétera. Y esto lo que permite es también que un solo estafador va a poder llegar a muchas personas de forma automatizada, ¿verdad? Y estamos como externalizando todo ese trabajo cognitivo a la inteligencia artificial y poder avanzar muchísimo con este tipo de ciberdelitos, ¿verdad? Ok, aquí este es el mismo cuadro, no lo voy a leer, yo creo que voy a avanzar mejor y quiero tomar un minutito de descanso porque tengo que hacer algo acá eh, y para que ustedes puedan, y de ahí vamos a regresar porque ya veo que tenemos media hora más y voy a pasar a la siguiente presentación. Y si quieren, durante el descanso pueden ver esta diapositiva, pero está en su documento que les pasé en PDF y también está en el documento, creo que es el de 2024, ahí está citado de dónde viene esa información, ¿verdad? Y es básicamente cómo ha evolucionado digamos, la inteligencia artificial y también las amenazas y el fraude cibernético, ¿verdad? Desde el surgimiento a cómo se ha desplegado, que lo hemos hablado, ¿verdad? Cómo los criminales se han vuelto también proveedores de los servicios, cómo ha aumentado esa escalabilidad y cuáles son algunas de las amenazas futuras e implicaciones, ¿verdad? Entonces, voy a dejar esta diapositiva acá, voy a tomar 2 minutos de descanso, entonces a las 1:30, por favor, reanudamos y si tienen alguna pregunta pueden aprovechar para ponerla en el chat, ¿verdad? Y continuamos, ¿verdad? Porque nos queda la segunda presentación, entonces ahí estamos. Nos vemos en
Gracias, Amanda. Ok, entonces, aquí hay una serie de recomendaciones para la respuesta estratégica y todas estas recomendaciones vienen de la Oficina de las Naciones Unidas, ¿verdad? Contra la droga y el crimen. No las voy a leer, son varias porque quiero pasar a la siguiente presentación, pero Amanda creo que ya subió o está por subir esta presentación a la plataforma, así que yo les invito, hay una pregunta dentro del examen, ¿verdad? Que tiene que completar con relación a estas recomendaciones y para la respuesta estratégica. Entonces, que ustedes puedan leerlas, ¿verdad? Hay unas recomendaciones sobre reformas legislativas y de política pública, hay otras sobre fortalecimiento de capacidades institucionales, hay otras sobre contramedidas técnicas, ¿verdad? Que se recomienda, intercambio de información público-privada, ¿sí? Cooperación entre países y fronteras, y creo que hay otra más, desarrollo de salvaguardas y regulación ética. Esto tiene que ver con la inteligencia artificial y crear esos guardrails, ¿verdad? Que les mencioné. Y también la alfabetización digital y sensibilización, ¿verdad? Estas son las recomendaciones. Entonces, yo lo que les pido es de que las lean después, eh, ya cuando vayan a responder el examen, ¿verdad? Ya no vale la pena que yo las cubra acá, porque ustedes ya las tienen en la presentación y mejor lo ponen en práctica cuando ya estén en el examen, ¿verdad? Para finalizar, sí quiero mencionar algo acá y es algo que dice Paola Gálvez Cayirgos de ONU Mujeres, y dice, la gobernanza de la inteligencia artificial no significa prohibir la invención, ¿verdad? Que esa es como una de las críticas, ¿verdad? Más del lado libertario también, sino establecer salvaguardas que canalicen la innovación hacia resultados que sean beneficiosos para toda la sociedad. En realidad eso es lo que decíamos y de hecho para eso debería de servir la tecnología, ¿verdad? En buena medida. Entonces, digamos, no queremos bloquear este progreso, pero tampoco queremos que sea, digamos, lo que vaya a fomentar nuestra propia extinción, ¿verdad? O deshumanizarnos a nosotros y deshumanizar a otros, ¿verdad? Que es lo que no deseamos, ¿verdad? Ok, voy a pasar a la siguiente presentación y les pido disculpas que voy tan rápido, pero quisiera tener otro curso con ustedes, eh, pero ya no doy para más en esto. Vamos a ver, solo déjenme identificar esta presentación. Aquí está. Ok, hablemos entonces de nuestro último tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, defensa y el futuro de las guerras, ¿sí? Algunos de ustedes yo sé que vienen de este sector, ¿verdad? Entonces, espero que seguramente ya conocen esto o si no, que les parezca interesante y persuasivo, ¿verdad? Ok, entonces veamos primero cuáles son los dominios de la aplicación de la inteligencia artificial en la defensa, ¿verdad? Primero hay como un dominio logístico y organizativo donde se puede aplicar. Entonces, las cadenas de suministro, por ejemplo, pero ya de carácter predictivo, así como trabaja Amazon, ¿verdad? Con sus cadenas de suministro, distribución, etcétera, o las grandes empresas, ¿verdad? Ellos ya desde hace tiempo, digamos en la Galileo hay una maestría solo sobre operaciones, ¿verdad? Y cadenas de suministro, etcétera. Entonces, ahí aplican inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, como en un contexto de guerra, las municiones, repuestos, combustible, etcétera, ¿verdad? Y también el mantenimiento que se puede hacer de los equipos y también la optimización de recursos, ¿sí? Entonces, ahí hay una primera aplicación en un dominio logístico y organizativo, ¿verdad? Ya no es el Excelito, sino ya estamos hablando de cosas mucho más sofisticadas, ¿verdad? Con tiempos, etcétera. Luego hay, no, perdón, el otro es la simulación y el entrenamiento. Entonces hay entornos de realidad virtual, digamos, con estos NPC, Non-Playable Character, ¿verdad? Muchos de los videojuegos también, ¿verdad? De guerra, de combate, etcétera, pero para entrenar a soldados y también que la inteligencia artificial aprenda de los mismos soldados y de sus habilidades, ¿no? Entonces ahí hay otro elemento.
Luego está el cognitivo y de decisión, y hay algo que le llaman el Joint All Domain Command Control, pero son básicamente los centros de comando, ¿verdad? Entonces, que va sobre este concepto de Internet militar, ¿ya? Que vamos a tener, y hablamos de todo el control telemático, ¿cierto? Entonces, hay distintos sensores desplegados en distintos equipos, etcétera, pueden estar en el campo. También hay, digamos, vienen desde imágenes satelitales, ¿verdad? Hay distintos elementos que nos ayudan a captar datos. Entonces, lo que hace el centro de comando es fusionar, analizar, procesar todos estos datos para identificar objetos, poder asignar recursos, ¿verdad? Movilizar, ¿sí? Y entonces ahí hay distintos paquetes de software y de analítica de datos para ello, ¿verdad? Pero la idea es cómo hacer más ágil, digamos, la toma de decisiones y contando con datos en tiempo real, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante en esto. El análisis predictivo estratégico también, pero esto ya tiene que ver con datos que se pueden obtener de, digamos, de noticias, de redes sociales, es como lo que hace la Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia, ¿verdad? Ellos se pasan viendo redes sociales, periódicos, etcétera, para poder escribir informes para el presidente y tomarle un pulso a la población, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿verdad? O hacer alertas tempranas. Y también la guerra informática algorítmica que tendría que ver con este cibercombate de cierta manera, ¿verdad? De forma automatizada, ir generando desinformación, digamos. Hay unas diapositivas más adelante que tienen que ver con lo que se ha hecho en la guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y esto se ha utilizado mucho. También en el cognitivo de decisión, los sistemas de recomendación para comandantes, que tienen que ver con el centro de comando inicial que mencioné, pero estos serían como asistentes virtuales, ¿verdad? Que pueden sugerir, digamos, cuál es la acción, que también pueden estar basados en doctrina, ¿verdad? Que es algo muy importante también, sobre condiciones del campo de batalla y de logística, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos después para aterrizar un poquito mejor esto. Y de ahí necesariamente pues el ámbito cibernético, ¿verdad? De ataques cibernéticos, el malware, ¿verdad? Todo lo que hemos visto anteriormente, pero ya a un nivel de confrontación bélica, ¿verdad? La confrontación entre Ucrania y Rusia se ha utilizado mucho eso, ¿verdad? No solamente son los drones, no solamente son los soldados, sino que también todo, todo el espacio, el ciberespacio, ¿verdad? Ok. Entonces, por otro lado, también tenemos los sistemas autónomos letales o lo que llaman LOS, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de los drones, ¿verdad? Que son no tripulados, lo sabemos, pero también los drones enjambre. Esta fotografía que está acá es del enjambre de drones de Corea del Sur, ¿sí? Entonces, no tenemos un dron, sino que tenemos múltiples y esos tienen mucha más capacidad, digamos, de penetración, ¿verdad? De recoger información, de detonar explosivos, etcétera, etcétera. Entonces, son más resistentes a la degradación y al ataque, ¿verdad? Pero también pueden surgir sistemas, digamos, contrasistemas autónomos que van digamos, contrarrestar a estos enjambres de drones. Algo a mencionar ahí es que, digamos, China ya desarrolló los perros robots, ¿verdad? Entonces también pueden desplegar perros robots así masivamente que están manejados todo esto está manejado por inteligencia artificial, ¿verdad? Lo otro son los vehículos terrestres, ya pueden ser marítimos o terrestres no tripulados, entonces algunos prestan, digamos, logística, ¿verdad? Cómo transportar equipo, ¿verdad? Sin tener que exponer a personas. Ya sabemos de que digamos, hay muchas entregas o trailers en Canadá, digamos, que no son tripulados, ¿verdad? Hay taxis, etcétera. Ahora en el contexto de la guerra es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para la logística, la evacuación médica, para el combate propiamente, y la vigilancia, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya no necesitamos exponer y por eso se argumenta hoy en día de que digamos, las guerras del futuro no van a implicar muchos humanos, digamos, en las líneas de combate, sino más bien van a ser pocas personas tripulando, ¿verdad? Perdón, gestionando desde un centro de control
comando, ¿verdad? Ok, rápidamente, digamos, en el conflicto Ucrania-Rusia Rusia se han utilizado los drones, ¿verdad? Los ataques cibernéticos que les mencionaba, guerra de desinformación, información, desinformación, ¿verdad? Se ha dado también el uso de la inteligencia artificial, pero acá, digamos, con datos provenientes de sensores, y eso lo que ha ayudado es identificar blancos, ¿verdad? Procesar información que viene de redes satelitales. Ahí hay un tipo de plataforma en particular que se llama el Clearview, ¿verdad? Que ustedes lo pueden buscar. Y recordemos que aquí entró Elon Musk también para proveer el Starlink para esas comunicaciones cifradas de los sistemas de comunicación satelital. Y también se ha utilizado, digamos, las impresiones 3D. Entonces, falta una pieza, ¿verdad? Etcétera. Estamos en el campo, ahí se pueden generar y reemplazar, ¿ok? Eh, entonces, algo importante acá, y se los pongo acá en itálica, es que el conflicto en Ucrania-Rusa a nivel tecnológico, digamos, lo que ha demostrado, entre otras cosas, porque ahorita eso es tema de estudio, ¿verdad? Para muchos expertos y profesionales, es cómo la tecnología democratizada y comercial, ¿verdad? Ok, entonces, buena parte de la guerra han utilizado drones, pero son drones comerciales, ¿verdad? Con elementos tradicionales de guerra, ¿no? Son satélites comerciales, ¿verdad? Pero ahora están siendo, el software se ha desarrollado, es comercial, pero ahora para la guerra, ¿ok? Entonces, ¿cómo este ámbito comercial, sí? Digamos, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero digamos, ha estado liderando y alimentando a la defensa, ¿sí? Y no a la inversa como ha sido históricamente, ¿sí? Entonces, ese es un elemento que ha demostrado este conflicto a nivel de tecnología, ¿verdad? Que la de tecnología privada, comercial, ha ido a la vanguardia y en buena medida lo que digamos, sí, la infraestructura digital, pero también en la nube, ¿verdad? Los satélites, los drones, los semiconductores, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial propiamente, eh, cómo se ha ido alineando de esa manera. Entonces, esto me da pauta para hablar también de las empresas tecnológicas y decía que siempre históricamente se ha dado, digamos, una relación simbiótica, ¿verdad? Y circular entre guerra y tecnología. Entonces, digamos, la guerra acelera el desarrollo tecnológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay inversión masiva, hay una urgencia de innovación, hay que ganar la guerra, ¿verdad? Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Eh, digamos, cada avance pone la línea más arriba, ¿verdad? Y hay que superarla con lo siguiente, ¿verdad? Para estar a la punta. Entonces, esto lo podemos ver de desarrollos desde la pólvora, digamos, pero aquí les pongo, digamos, el radar, la criptografía, descifrado y computación, y ahí es donde viene eh, Alan Turing, ¿verdad? Alan Turing se involucró como criptógrafo y especialista. Ahí es donde se fue desarrollando, digamos, la idea y ah, digamos, los fundamentos de la computación moderna, ¿verdad? Ahí en el contexto de la guerra, para que no continuaran, digamos, con los ataques los nazis, ¿verdad? Y descifrar, digamos, el código que emitía esta máquina que se llamaba Enigma, ¿verdad? Lo pueden buscar ustedes. Eh, entonces, digamos, por ejemplo, el GPS primero se desarrolló a nivel de defensa y después ya migró al ámbito comercial. Generalmente ha funcionado de esa manera, ¿verdad? Pero ahora lo que está pasando es de que, digamos, las grandes empresas tecnológicas basadas en el Silicon Valley, digamos, eh, está surgiendo lo que se llama hoy en día una innovación dual, ¿sí? O tecnológica civil militar, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con toda lo que decía la infraestructura digital, los semiconductores, los drones, ¿verdad? Pero también la inteligencia artificial, la computación cuántica, ¿verdad? La robótica, ¿sí? Entonces, son a desarrollos que ha hecho, digamos, el empresariado tecnológico estadounidense y no precisamente la defensa, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen los contratistas, que voy a hablar un segundo de eso.
Entonces, veamos acá del lado izquierdo, esto se los hice yo con base en investigación que hice, tenemos los contratistas tecnológicos tradicionales, como Lockheed Martin, es como muy famoso durante mucho tiempo, ¿verdad? O siempre ha sido un proveedor. Northrop Grumman, ¿verdad? General Dynamics es otro, y Boeing, por supuesto. Pero ahora tenemos los contratistas tecnológicos, ¿verdad? Como Microsoft, Amazon Web Services, Oracle, Palantir, vamos a hablar de eso en un segundo, y que se ha hablado mucho de Palantir. Y si ustedes recuerdan de la película El Señor de los Anillos, Palantir es ese ojo que todo lo ve, de ahí viene ese nombre de esa empresa, ¿verdad? Anduril, vamos a ver algo de eso también, y SpaceX, por supuesto, ¿verdad? Entonces, estos son los contratistas tecnológicos como nuevos, digamos, ¿sí? Y también ahí hay otros en temas de ciberseguridad y defensa tecnológica. Recientemente, esto lo anunció el lunes, Hexet, ¿verdad? Que es el jefe de guerra de Estados Unidos, es la inclusión de Grok, ¿verdad? Dentro de la polémica Grok, pero dentro digamos, del trabajo de defensa aunado a todas estas empresas que ya están ahí, ¿sí? Esto lo anunció, ahí les dejo el video, no lo vamos a ver, yo tenía la intención de reproducirlo, pero no nos da tiempo, ¿verdad? Entonces, él lo que menciona, eso fue el lunes, ¿verdad? 12. Lo que menciona ahí es de que ahorita hay un desarrollo masivo, están quitando todas las limitaciones burocráticas, dice él, ¿verdad? Que no dejan avanzar la tecnología y el desarrollo tecnológico que es necesario para que Estados Unidos pueda dominar la Tierra y el espacio, ¿verdad? Y ahí está SpaceX, por supuesto, de Elon Musk. Entonces, ahorita tienen un plan decisivo para posicionar a Estados Unidos en esta carrera de la inteligencia artificial aunado a la defensa, ¿verdad? No olvidemos que ese es el tema. Este es el sitio web de Palantir. No lo vamos a ver porque no nos da tiempo, ya quedan solo 12 minutos, pero es interesante lo que dicen acá. Dice, tu software es tu sistema de armas, de armamento, ¿sí? Entonces, digamos, distintas empresas suplen distintas necesidades del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Palantir lo que ofrece es el software, ¿sí? Entonces ahí es donde viene todo el tema de los centros de comando, ¿verdad? Y de decisión que les mencioné antes, de procesamiento de datos que pueden venir de distintas fuentes. Eh, Se ha mencionado mucho también, digamos, ¿se recuerdan cuando entró Elon Musk con Trump al inicio del año pasado y básicamente tomaron los datos de todos los ciudadanos estadounidenses, ¿verdad? Y hubo una gran, hasta el ERS, que es, digamos, la SAT de Estados Unidos, básicamente tomaron todos esos datos y estos han estado procesados por Palantir, al menos así se dice y son las noticias que he leído. Luego está este tech billionaire, le dicen, ¿verdad? Pero ahí les dejo, es un medio serio, ¿verdad? Son 60 minutos y él es de una de las empresas que es esta, Anduril, es esta, él es el emprendedor tecnológico y él lo que argumenta en este video, que le recomiendo que lo vean, es cómo todo se va a automatizar, estos centros de control de mando, ¿verdad? Básicamente vamos a necesitar menos humanos y básicamente va a suplir esta tecnología para poder avanzar con las guerras del futuro, ¿verdad? Y ahí vamos a ver algunos elementos ahí. Bueno, no nos podemos centrar solo en Estados Unidos sin hablar de China, ¿verdad? Esta es una noticia de Reuters de octubre del año pasado y cómo China está utilizando o podría utilizar DeepSeek y la inteligencia artificial para la guerra también, ¿verdad? Y entonces el artículo ahí se los dejo, habla sobre las pruebas que se han hecho y cómo es DeepSeek, la inteligencia artificial, que está, digamos, supliendo, digamos, lo que está haciendo Palantir, por ejemplo, o Anduril,
en términos de poder hacer reconocimiento. Bueno, primero poder desplegar, así como estos perros robots, ¿verdad? Pero también un enjambre de drones, etcétera, o drones mucho más grandes, ¿verdad? Desplegarlos en el terreno, identificar y reconocer objetivos, etcétera, y obviamente poder destruirlo o simplemente reconocer, ¿verdad? Entonces, para que sepamos que hay un frente paralelo, ¿verdad? Y existe y es real. Hay algunos contratos, aquí les pongo algunos ejemplos de este Joint Warfight Cloud Capability Program, y es básicamente, digamos, son todas las empresas, ¿no? Microsoft, Amazon, Google, Oracle, ¿verdad? Y todos comparten un mismo contrato, pero con el Departamento de Defensa, o el Departamento de Guerra, perdón, y es básicamente proveer toda la infraestructura digital para, eh, para el Departamento de Guerra y también de Defensa, ¿verdad? Entonces ellos proveen toda la infraestructura digital, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? También está el proyecto Maven, que es, digamos, guerra, digamos, algorítmica, y lo que han hecho ellos es como aprendizaje automático, fusión de datos, ¿verdad? Identificar objetivos, etcétera, para tomar decisiones humanas. Esto lo utilizaron digamos, cuando estuvieron durante el 2024 y 2025 con los hutíes en Yemen, ¿verdad? Se utilizó los desarrollos de este proyecto. Google estuvo un tiempo vinculado a esto, pero en 2018, donde inició esto, protestaron ingenieros y equipos de Google y solicitaron, algunas personas renunciaron y otros firmaron peticiones, etcétera. Y eso hizo de que Google ya no continuara con este contrato, este proyecto más bien, perdón, y lo suplió Palantir y Anduril. Ah, pero, y eso obligó a Google también a crear un código de ética sobre inteligencia artificial por la preocupación de sus trabajadores, ¿verdad? Que se estaba llevando muy lejos la inteligencia artificial para actividades bélicas, ¿verdad? También Microsoft ha apoyado mucho en este IVAS, que es Integrated Visual Augmentation System, ¿verdad? Pero este dispositivo es un casco, ¿verdad? Que tiene una serie de cámaras, y lo que hace es mejorar el conocimiento del contexto, digamos, para los soldados, y tiene distintos tipos de sensores también, ¿verdad? Se comenzó a desarrollar en 2019, si no estoy mal, ahí les dejo el enlace, y finalmente se aprobó y se desplegó en 2025. Cuando, esto no está confirmado, pero es mi hipótesis, ¿verdad? Cuando estaba Donald Trump, después de que invadieron a Venezuela y sacaron a Maduro y todo eso, y Trump estaba diciendo, sí, yo vi cuando él estaba corriendo hacia su lugar de resguardo, ¿verdad? ¿Cómo obtuvo esa información en tiempo real Trump? Es estos cascos, ¿verdad? Eso es mi hipótesis. No sé si esté en lo cierto, pero lo más probable es que sí. Bueno, entonces, ¿cuáles podrían ser algunos potenciales futuros escenarios o escenarios futuros de las guerras, ¿verdad? Ahí la sintaxis provee distintas maneras, pero así quedó al final. Bueno, uno es lo que llaman las guerras de velocidad extrema, o hyperwars, o hiperguerras, si quieren llamarlo así, donde los conflictos son decididos en horas o en minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una mayor velocidad, impacto, penetración, así como entraron a sacar a Maduro, ¿sí? Rapidito, bajaron la red eléctrica, ¿verdad? Desplegaron a vuelo de baja altura para llegar a donde estaba él, ¿verdad? Mataron a 32 cubanos, y se lo llevaron, ¿verdad? Rapidito. Entonces, esa no era una guerra, ¿verdad? Fue un secuestro, pero pensemos de que con la tecnología, digamos, las hiperguerras pueden suceder, ¿no? O sea, es en tema de un par de días ya acabó la operación, ¿verdad? Entonces, ese es un escenario que se argumenta, ¿verdad? Donde pueden destruir mucho en poco tiempo. Lo otro es guerras de desgaste tecnológico. Entonces, ¿quién va a ganar la guerra?
son los países que tienen, digamos, una mayor base manufacturera, tecnológica para mantenerse, ¿verdad? Entonces va a haber mucha destrucción y todo lo demás, pero la estrategia acá es poder ir debilitando al oponente con base a la destrucción de sus activos eh, y ver, digamos, retando, digamos, la capacidad de innovación y desarrollo y de fabricación tecnológica continua. Entonces, ese es el otro escenario que se pinta ahí, ¿verdad? Que se propone más bien. Ok, los conflictos híbridos permanentes, que creo que tal vez caen en el ámbito más realista, es un estado continuo de operaciones, pero por debajo del umbral de guerra declarada, ¿sí? Debilitando siempre al adversario y donde podemos tener componentes múltiples, simultáneos, ¿verdad? Entonces, ciberataques, ¿verdad? Podemos tener desinformación, presión económica y financiera, guerras proxy, ¿verdad? Incidentes fronterizos calculados. Entonces, una combinación y se vuelve continuo, ¿verdad? Y permanente. Entonces, ese es como el otro escenario ahí. Y finalmente, lo que llaman las guerras espacial militarizadas, ¿verdad? No estamos hablando de la guerra de las galaxias ni nada así, sino enfocadas más bien en, digamos, destruir y causar pérdidas de los satélites, ¿verdad? Entonces están más dirigidas porque sabemos que eh, la mayor parte de recolección de datos y de inteligencia, de transmisión de comunicaciones, etcétera, etcétera, es vía satélites. Entonces, eh, podemos tener guerras en la Tierra, pero también en el espacio, principalmente detrás de los satélites, ¿verdad? Es otro escenario ahí. En cuál podamos estar así en el ritmo que vamos con este presidente estadounidense, no lo sé, ¿verdad? Ahora, ¿con qué nos quedamos nosotros entonces? Aquí hay una pregunta que les dejo acá, ¿verdad? ¿La tecnología aumentará el costo humano de la guerra? ¿Verdad? Ese es uno. ¿O la hará más precisa, limpia y aceptable para los gobiernos y las sociedades? ¿Verdad? Es algo que nos debemos de preguntar, ¿verdad? O sea, ¿van a morir más personas o van a ser como ataques, ¿verdad? Hay dominación, hay destrucción selectiva, ¿verdad? Y ya la toma del poder y todo lo demás, ¿verdad? Y entonces, pues podemos vivir con eso, ¿verdad? No lo sé. Y lo otro es de que, y este ya es otro tipo de reflexión, ¿verdad? Es que tal vez en esto la preparación más importante en estos futuros bélicos no es tal vez la tecnología, ¿verdad? Y lo sabemos, sino son elementos más de ética, de moral, son temas intelectuales, política y gobernanza, de qué tipo de mundo queremos, ¿verdad? Y deseamos. Entonces, eh, eso lo tenemos y generalmente después de los conflictos bélicos y de todo lo que ha pasado, si lo vemos en una visión diacrónica, ¿verdad? De la historia, nos damos cuenta que esas reflexiones ya vienen, pero vienen algo tarde. Ok, perfecto. Justo a las 8 logramos finalizar nuestra presentación última. Y quiero dejar el espacio, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pero con eso estaríamos completando esta sesión y también el curso, ¿verdad? Que espero que haya sido de su grado. Ok, súper. Hay algunas redacciones. Gracias, Ricardo Walter. Em, sí, por favor, ¿alguien? Ricardo, estaba levantando la mano. Ricardo, ¿quieres opinar? Gracias, solo estaba agradeciendo y por el esfuerzo especial de agregar algunas horas de trabajo. Yo sé que probablemente para el doctor Tali era más práctico cerrar en diciembre, pero desde un punto de vista personal le quiero agradecer por el trabajo de preparación, la compilación y la presentación de un material muy interesante. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Ricardo. Gracias por tu comentario. Con mucho gusto. Ok, muy bien. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Las instrucciones del Policy Brief están ya colgadas, creo yo, o si no van a estar. Las presentaciones también ya están disponibles. El examen que tienen que hacer de aquí al domingo también está ahí, ¿verdad? Y con eso estaríamos cerrando todo el proceso, ¿verdad? Voy a tener que tomar más tiempo todavía para calificar, pero lo voy a hacer con todo el gusto y ver si les puedo enviar retroalimentación también. Con mucho gusto, Ana, para servirte. Eh, Igual, Dulce, gracias ahí por sus comentarios. Buenísimo, me alegro. Entonces, sin más, les deseo una feliz noche, que descansen, que recuperen y ya solo queda mañana viernes, ¿verdad? Ok, que estén muy bien. Feliz noche. Muchas gracias por su tiempo. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias. María.